Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Poniente. La reunión continuó durante algunas horas más, mientras Jon hacía preguntas y daba órdenes sobre el campamento, algunas de las cuales debían ser ejecutadas mientras él estaba fuera. Finalmente, regresó a la tienda con Val, pidiendo a los líderes que informaran a sus tribus de su ausencia. Esto inquietaría un poco a su pueblo libre, pero no era la primera vez que se iba. Solo pidió que lo esperaran, pues a su regreso, comenzaría la fase final para invadir el muro. Al día siguiente, Jon organizaba algunas cosas, principalmente con Mag y los demás gigantes, mientras ellos se encargaban de la logística de las vetas mineras que había descubierto. Llevaban más mineral de hierro para que la gente libre lo refinara antes de llevarlo a las forjas. Además de enseñar a la gente libre a trabajar con las forjas, utilizó la transmutación en muchas de las armas de bronce, convirtiéndolas en acero, unas pocas horas al día. La cantidad de armas ya era suficiente para iniciar la guerra contra el sur. Mucho mejores que las armas de hueso o bronce que tenían antes. Jon lo llamó Mance en ese momento mientras hablaba con los gigantes. Mance, ¿están listos? Jon se giró hacia el hombre. Sí. Reunimos a todos como nos pediste, dijo. Genial, a ver. Mag, sigue con el trabajo mientras no estoy, le dijo Jon al gigante delante de los demás. Nieve. Afirmó. Después de eso, Jon siguió a Mance al centro del campamento mientras se movían hacia el otro extremo, donde se formó una gran área abierta, con miles de hombres y mujeres empuñando espadas y escudos. Todos ellos todavía llevaban ropas folclóricas libres, después de todo, no había mejor atuendo con ese frío, mientras formaban fila, uno al lado del otro. Tormund y algunos líderes observaban a los hombres alineados. Jon llegó con Tormund, saludó a todos con un gesto de la cabeza y dio un paso al frente, observando al grupo con la mirada fija. Como todos saben, comenzó Jon, y su voz resonó por todo el espacio abierto. Me dirigiré al sur en unas horas y estaré allí un tiempo. Quizás una luna, quizás dos. Pronto regresaré y, como un águila, siempre tendré la vista puesta en el campamento, observando a través de los ojos de mis lobos que permanecerán aquí. Por eso, estaré presente en caso de emergencia. Y mientras tanto, espero que sigan entrenando y manteniendo la disciplina. Cuando emprendamos nuestra marcha hacia el sur, desangraremos esa tierra mientras conquistamos todo y a todos. ¿Entiendes? La respuesta del ejército llegó de inmediato. Los guerreros golpearon sus espadas contra sus escudos, y el eco se extendió rápidamente por la zona. Había al menos 30.000 soldados allí, todos preparados. Jon asintió, satisfecho. Este era el resultado de un año de entrenamiento. Y, con más tiempo, esta fuerza podría alcanzar los 80.000 hombres y mujeres del pueblo libre cuando llegara el momento oportuno. Quienes no marcharan servirían para mantener la seguridad del campamento y del pueblo. ¡Genial! Ahora sigan entrenando. Ordenó Jon antes de volverse hacia los demás líderes. Dejó todo en sus manos. Tormund asintió y continuó gritando órdenes para alinear a los grupos y entrenarlos, mientras Mance acompañaba a Jon de regreso al campamento. ¿Cómo está tu hijo? Preguntó Mance mientras caminaban juntos. Había pasado un año desde que Jon asumió el cargo de rey más allá del muro, así que el hijo de Mance ya había nacido. Jon tuvo que ayudar con el parto, ya que ella habría muerto si él no hubiera convocado a un Springer que la curó a tiempo. Está bien. Cada vez es más fuerte, respondió Mance, y luego se volvió hacia el dracónido. ¿Y tú? Pensé que ya tendrías un hijo o una hija, considerando cuántas esposas de lanza tienes al mismo tiempo, comentó, ya que no había tenido nada que ver con eso. Y no es por falta de esfuerzo por su parte, pero estoy teniendo cuidado para que eso no suceda aquí. Después de todo, es peligroso incluso para ellas estar embarazadas ahora. Cambiaré de opinión en cuanto conquistemos Invernalia. Entonces estarán a salvo tras un castillo, dijo Jon mientras caminaban. Ya veo, Mance no podía estar en desacuerdo con su razonamiento. De todos modos, vámonos, dijo Jon, poniendo fin a la conversación. Siguieron caminando por el campamento, pasando por varios sectores que Jon había organizado mientras ultimaba los detalles para que Mance se hiciera cargo. Desde la forja y el ejército hasta la logística y la seguridad, incluyendo la guardia y los exploradores. Llegaron a una tienda cerca de la de Jon, donde había varias puntas de armas y flechas hechas de vidriagón. Esta valiosa información provenía de Leaf, ya que los caminantes blancos y su ejército podían ser aniquilados con estos objetos.
Tras enterarse de esto, Jon comenzó a explorar la zona cercana al campamento, usando su clarividencia para buscar más vidriagón, y acabó descubriendo varios escondites, aparentemente usados por los propios hijos del bosque. Sin embargo, el total encontrado no superó las 200 piezas, incluyendo dagas, lanzas y flechas. Estas últimas eran las más numerosas, pero aún insuficientes para equipar a todo el ejército del pueblo libre. Es una pena que no tengamos suficiente para todos, murmuró Mance, observando el material. Jon no pudo evitar estar de acuerdo. No tendría tiempo para fabricar más por su cuenta. A pesar de haber estado extremadamente ocupado el último año, había logrado crear cientos de estas armas, pero equipar a 100.000 guerreros estaba fuera de su alcance, al menos por ahora. Está bien. Resolveremos esto en el sur, si no aparecen primero, murmuró Jon, cruzándose de brazos. Ya sabía que necesitaría estar en zonas volcánicas, como Escagos o incluso Rocadragón, para extraer y forjar más armas de este material. Al mismo tiempo, no podía crearlas mediante transmutación y al mismo tiempo transformar el bronce en hierro. Al fin y al cabo, este último era más importante, así que le había dado prioridad. Después, pasaron por la zona sagrada del campamento, donde encontraron a los niños del bosque junto con la bruja del bosque, Iliana, a quien Jon conocía muy bien. Veo que te vas, murmuró la mujer al verlo junto a Mance, mientras este se acercaba con la mirada perdida en el árbol sagrado, sin decir nada. Al fin y al cabo, esos no eran sus dioses. Sí. Estaré fuera por un tiempo. Espero que te encargues de todo, dijo Jon, mientras la mujer asentía. Sí, y estoy seguro de que los dioses te guiarán. Aunque Jon casi puso los ojos en blanco, se mantuvo neutral ante sus palabras y no se burló de sus creencias. Hasta luego. Con un breve gesto de despedida, Jon se fue con Mance. Bueno, me voy. Supongo que esto es una despedida, dijo Mance, sabiendo que estarían separados por un tiempo a partir de ese momento. Sí, pero nos veremos pronto. Ocúpate de todo, ¿de acuerdo? Dijo Jon, sonriéndole al hombre, quien asintió. Después de eso, cada uno siguió su camino. Jon regresó a su tienda y encontró a Luffy entrenando con una espada y un escudo, una sesión de entrenamiento que Jon le había asignado al niño esa mañana. Deja de entrenar. Vamos a comer algo, lo interrumpió Jon inmediatamente. El chico lo miró sorprendido, pero asintió sin decir nada más y lo siguió al interior de la tienda. Dentro, Lucis ya había preparado la comida, e Ygritte, Val y Daenerys estaban sentadas a la mesa, esperando. Jon se unió a ellos, jalando a Luffy para que se sentara a su lado. Entonces te vas, murmuró Ygritte. Jon sintió la mirada de todas las mujeres sobre él. Hubo un silencio momentáneo. Daenerys y Lucis parecían un poco avergonzados después de lo que había sucedido la noche anterior, cuando se habían emborrachado un poco, pero Jon no lo mencionó y simplemente sonrió, encontrándolo divertido. Sí. Así que será mejor que memorices esta hermosa cara en los próximos minutos, porque no me verás en mucho tiempo, dijo Jon con una sonrisa, haciendo que algunos pusieran los ojos en blanco ante su broma. La conversación continuó con discusiones sobre el campamento. Ygritte no dejaba de murmurar su descontento con su partida. Daenerys también parecía incómoda, pero mantuvo la calma, sabiendo que Jon siempre tomaba decisiones con cuidado. Lucis permaneció en silencio, aceptando la situación. Val, por su parte, se mostró tranquila, confiando también en Jon y en su decisión. ¿Vas a matar al rey gordo, como dicen todos?, preguntó Luffy de repente. Jon pareció rascarse la barbilla mientras pensaba en ello. No lo sé. No sé qué encontraré allí. Quizá no lo mate, pero me gustaría charlar un rato con él, murmuró Jon. Era evidente que había una conspiración contra el rey tras leer las cartas robadas, y los sospechosos mencionados no eran otros que los Lannister, lo cual resultaba bastante irónico. Resultaba casi cómico que pudiera ser asesinado por los propios Lannister, pero Jon necesitaba presenciar ese momento y asegurarse de que el rey muriera sabiendo exactamente quién era al final. ¿Pero no será peligroso?, preguntó Luffy de nuevo. Esto es solo para ver qué está pasando allí. Entrar a una ciudad como Desembarco del Rey o cualquier otra de Poniente será muy fácil, respondió Jon con calma. Cuando terminaron, Jon dejó algunas instrucciones más, especialmente para Val, quien era la más responsable de sus esposas. Ella se encargaría de todo mientras Fantasma ya se integraba en la manada, incluso demostrando superioridad sobre el lobo gris, que había sido el alfa, o al menos lo había sido, porque Fantasma era claramente más grande y fuerte. Con eso resuelto, Jon salió de la tienda, mientras sus esposas lo acompañaban al punto más alto del campamento, donde aguardaba el nido del dragón. Winter ya sabía que su amo quería partir con ella.
Se detuvo para despedirse de cada una de sus esposas. Daenerys fue la última en acercarse, la que estaba más cerca del dragón, la única a la que se le permitía estar a esa distancia. Sobrino, por favor, vuelve pronto, dijo cuando Jon la sintió acercarse. Por supuesto que volveré, tía. No te preocupes. Estarás a salvo con ellos y mis lobos, le aseguró Jon. Dudo que alguien intente algo después de que le arrancaste el alma a alguien hace un año. Nadie quiere compartir ese destino, dijo con una pequeña sonrisa antes de asentir. Está bien, me voy entonces. Jon se giró, y Winter ya empezaba a levantarse, ajustando sus alas y agitándolas para calentarse. Saltó al costado del dragón y aprovechó el impulso para subirse a su lomo, que medía más de 7 metros de altura. Mientras se acomodaba, le dio a Winter una ligera palmadita. Buena chica. Parece que por fin nos vamos. Ahora, vayamos al sur, si el viaje va bien, llegaremos antes de lo esperado. Así que, vámonos. Dijo Jon en la lengua antigua. La dragona dio unos pasos antes de batir sus alas y, con un potente impulso, se elevó hacia el cielo. No solo sus esposas observaban, sino todo el campamento tenía la mirada fija en la dragona que se alejaba. Después de todo, el rey más allá del muro se dirigía al sur para atender asuntos personales. Jon continuó volando un rato, observando el muro a lo lejos mientras viajaba hacia el sur. Tras pasar por el último hogar, Invernalia apareció unas horas después, y mantuvo la mirada fija en el castillo todo el tiempo. Saliendo de sus pensamientos y dejando atrás Invernalia, continuó hacia el sur. Aproximadamente una hora después, vio Fosso Cailini, más adelante, los pantanos donde vivía la familia Reed. El sol comenzaba a ponerse cuando Jon abandonó el norte y decidió detenerse para descansar brevemente en una zona apartada de las tierras de los ríos, donde nadie vería la tierra del invierno. Dejó que la dragona descansara y la alimentó con un cadáver que había almacenado en su espacio dimensional, ya que no tenía tiempo para esperar a que ella cazara. Al amanecer, reanudaron su viaje, adentrándose en las tierras de la corona. A media mañana, por fin avistaron desembarco del rey. Jon sobrevoló la ciudad a una altitud segura, donde era improbable que alguien viera un dragón en el cielo. Luego, dirigió a Winter hacia el sur, rumbo al bosque del rey, justo fuera de las murallas de la ciudad. Era una zona restringida donde la caza estaba prohibida, lo que la convertía en el escondite perfecto para que Jon mantuviera a Winter mientras evaluaba la situación en la ciudad. Ahora, Jon estaba a punto de involucrarse de una manera intrigante con la muerte del ciervo y la muerte del lobo. Mapache aquí. Quiero que Jon se parezca a este personaje. Aunque puede ser un poco difícil que sea exactamente igual, quiero mantener este estilo, ya que cambió de corte de pelo después de un año. Poniente. Desembarco del rey tenía su atmósfera caótica habitual mientras los guardias de la puerta observaban a la gente que entraba y salía de la ciudad. Oye, tú. ¿Qué haces? Retrocede. Un guardia, como todos los demás, vestía ropa roja, lo que lo identificaba como uno de los hombres Lannister. Pero señor, estoy esperando en la fila, dijo una mujer mayor mientras estaba al frente de la cola. Y a mí me da igual. Exclamó el hombre de inmediato. Ni siquiera se molestó en comprobar si ella estaba al frente. Simplemente no le gustaba que estuviera un poco fuera de lugar. Con el ceño fruncido, la apartó. Con un noble importante acercándose, debían despejar el camino y evitar que ningún peso muerto bloqueara el paso. La mujer gimió al caer al suelo, pero al hombre no pareció importarle. Quítate del camino inmediatamente para dejar paso a los demás. Viene una carreta por aquí, y me da igual si te aplasta, le gruñó a la anciana, que aún intentaba comprender lo que acababa de pasar mientras respiraba con dificultad tras el golpe en la espalda. Oye, deberías tener más cuidado. Si querías que se moviera, no tenías que empujarla. El guardia casi saltó al oír la voz a su lado. Tú. Inmediatamente notó a un hombre encapuchado allí de pie. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo se había acercado tanto. Habría jurado que no había nadie más cerca. Ninguno de los otros guardias ni de la fila lo había notado. O bien miraban a la anciana o simplemente se sorprendieron al verlo de repente junto al guardia. Tranquilo. Creo que esto podría permitirnos el paso a mí y a esta mujer sin más preguntas, ¿verdad? Dijo el hombre, mirándolo fijamente. Al guardia no le gustó esa mirada. Le dio un escalofrío. Pero cuando sintió 2 ciervos de cobre deslizarse en su mano, no tuvo más objeciones. Sí, eso te basta para pasar, dijo simplemente, viendo que se beneficiaría de esto y sin importarle quién fuera el encapuchado mientras le pagaran. Dicho esto, Jon levantó a la anciana y la atrajo hacia él.
Ella se sorprendió, pues apenas podía caminar después de caerse así. No hagan ruido. Pronto cruzaremos la puerta, dijo John. La mujer simplemente se dejó llevar mientras entraban a las calles de la ciudad. Despejen el paso. Despejen el paso. Llega a la comitiva de la casa Blackwell, abran paso. Los guardias de las murallas empezaron a gritar mientras otros guardias en tierra se volvían aún más agresivos, apartando a la gente del camino. John, todavía cargando a la anciana, se hizo a un lado para dejar pasar al grupo. Orgullo y propósito. Exclamaron en voz alta los hombres que llevaban las pancartas de la casa. Orgullo y propósito. Orgullo y propósito. Poco después, los carruajes cerrados pasaron y todos les abrieron paso. Más guardias, con los estandartes de la casa, los siguieron de cerca, asegurando el convoy mientras la multitud coreaba su lema, bastante ridículo. Esos nobles pomposos, comentó John, casi riéndose de la escena. Mi señor, habló finalmente la anciana, mirando a John con curiosidad mientras perdía de vista los estandartes dentro de la ciudad. Aquí. John la bajó. ¿Pagaste a ese guardia para que pudiéramos entrar? Preguntó la mujer, desconcertada. Incluso desde el suelo, había visto a John entregarle monedas de plata al guardia. John volvió su atención hacia ella. Llevaba capucha todo el tiempo, así que nadie le había visto la cara. Quizás el guardia había vislumbrado sus ojos violetas, pero dudaba que el hombre lo recordara después de guardar las monedas. No te preocupes. No es mi especialidad, pero sé moverme, camuflarme e incluso robar. Las monedas que le di fueron las que le saqué del bolsillo sin que se diera cuenta, respondió John con una sonrisa burlona. La anciana lo miró sorprendida antes de empezar a toser, aún sintiendo los efectos de la caída. Ya estaba debilitada. Cuando se giró para agradecerle al extraño por ayudarla a pesar de todo. Él ya no estaba allí. Simplemente había desaparecido. John continuó caminando entre la multitud. Podía tomar 3 direcciones, y su primera misión en esta ciudad, además de integrarse y conocerla, era evaluar la situación actual. Sabía que su tío había sido herido por Jaime Lannister tras un ataque, lo cual ocurrió cuando se enteró de que Tyrion Lannister había sido juzgado en el valle. Había varias opciones. La Fortaleza Roja, la colina de Visenya, la colina de Rhaenys, el puerto y el río de las lágrimas, la calle de la seda, la calle de los tejedores y el barrio de los mercaderes, además de la zona en la que se encontraba actualmente, la puerta de la ciudad. Terminó eligiendo la calle de la seda, ya que era la zona más barata de la ciudad y el mejor lugar para empezar a ver lo que la gente común realmente pensaba del reino. Se movía con rapidez por las calles, donde los guardias patrullaban aquí y allá, gritándole a la gente o inspeccionando a los comerciantes, probablemente para comprobar si vendían bienes robados. Algunos lo miraban de reojo, pero su sigilo le permitía pasar desapercibido, impidiendo que alguien lo observara demasiado tiempo o se acercara debido a su aspecto encapuchado. Se adentró en el barrio más pobre de la ciudad, donde vio cada vez menos guardias. Esta era la zona más empobrecida de Desembarco del Rey, llena de mendigos, criminales y tabernas ruinosas. La gente de aquí parecía más perspicaz que los guardias. Habían aprendido a observarlo todo, siempre alerta. La supervivencia era la ley en este lugar. Pasó junto a más mendigos y prostitutas. Pero John se percató del verdadero estado de decadencia. La gente se moría de hambre, la ciudad era pobre y la corona se ahogaba en deudas millonarias. Si estallara la guerra ahora, esta gente sin duda se alzaría contra sus gobernantes. No importaba quién se sentara en el trono de hierro. Si no abordaban esto, se enfrentarían a una revuelta. Hola, ¿quieres follar? Solo 3 centavos de cobre. Tengo una habitación, dijo una prostituta mientras John caminaba por las calles, todavía oculto bajo su capa andrajosa. Parecía de su sitio, aunque no estaba sucio. John no respondió y siguió caminando. Señor, ¿tiene una moneda? Me muero de hambre. Un mendigo, tan delgado que se le veían los huesos, levantó la mano hacia John pidiendo ayuda. Pero el Dragonborn pasó junto a él sin responder. Continuó adentrándose en la zona, donde cada vez aparecían más personas como las que había visto antes. A medida que avanzaba, vio gente en los callejones. Algunos eran golpeados en tiempo real, a puñetazos o incluso degollados. Otros eran amenazados, mientras que otros acechaban en la oscuridad, esperando a que una víctima desprevenida cayera en su trampa. Incluso John recibió miradas maliciosas y advertencias silenciosas. Pero las ignoró todas y siguió adelante. Vio gente bañándose o lavando la ropa en un río que parecía formar parte del sistema de alcantarillado de la ciudad. Era un espectáculo deplorable.
En ese momento, encontró un lugar donde pudo comenzar a recopilar información. La taberna estaba tenuemente iluminada. Incluso con uno de los cristales que dejaba entrar la luz del sol, las velas eran necesarias para iluminar la habitación. Había gente de todo tipo dentro, bebiendo solo licor barato. Algunos estaban sentados en grupos, mientras que otros permanecían en silencio, simplemente esperando trabajo o algo similar. Después de todo, el lugar estaba lleno de mercenarios y criminales, dispuestos a aceptar trabajos que iban desde asesinatos hasta robos, e incluso espionaje. Muchos nobles enviaban hombres aquí para contratar tales servicios. Jon entró sin llamar la atención, observando a los grupos con calma bajo la capucha. Vio algunas prostitutas, e incluso un miembro amputado en el regazo de alguien. Las chicas no tenían más de 16 años. Este era el inframundo de Poniente, pero Jon no se detuvo en él. Esperaba encontrar cosas así aquí. Vio un taburete vacío junto a un hombre sentado en la barra y se sentó. Sintió la mirada fija de su vecino, pero Jon no le devolvió la mirada. Simplemente esperó a que el camarero se diera cuenta de su presencia. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó finalmente el hombre después de notar a Jon. El camarero era un hombre corpulento, pero su mirada era aguda y cautelosa. Era evidente su experiencia en el trato con todo tipo de hombres que entraban por aquella puerta. Solo una bebida, respondió Jon con calma, colocando unas monedas en el mostrador. El hombre asintió y se fue después de tomar las monedas. Acento norteño, dijo de repente una voz a su lado. Jon echó un vistazo rápido y vio al hombre sonriendo. Parecía un poco borracho, pero seguro de sí mismo. Pero un poco cambiado, y hasta extraño, pero sin duda eres norteño. Reconozco a uno cuando lo oigo, sin importar dónde esté. Jon lo miró fijamente un segundo, y el hombre perdió rápidamente la sonrisa. Bajo esa mirada intimidante, se encogió ligeramente, comprendiendo el mensaje silencioso. Jon no quería hablar con él. Aquí lo tienes. El camarero regresó en ese momento, colocando la bebida delante de Jon. Jon, sin embargo, no bebió. Simplemente puso unas monedas más en el mostrador, manteniendo la farsa. Acabo de llegar a Poniente. ¿Puedes ponerme al día de lo que pasa en la ciudad?, preguntó Jon. El camarero cogió las monedas y se inclinó ligeramente hacia Jon, apoyando el codo en el mostrador. ¿Qué te gustaría saber? Todo básico. Al fin y al cabo, solo conozco algunos rumores sobre su paradero. Dicen que la mano del rey fue herida, Jaime Lannister. Acabo de regresar de esos como mercenario, respondió Jon en tono neutral todo el tiempo. El hombre asintió. Era de conocimiento público, y luego empezó a hablar con calma. El rey luchó contra su mano debido a que Lord Stark exigía mayor control sobre los gastos de la corona. Esto desencadenó una acalorada discusión, lo que obligó a Lord Stark a abandonar el broche de su mano y a abandonar el cargo temporalmente. Durante este periodo, Jaime Lannister aprovechó la oportunidad y atacó. Pero Jaime Lannister huyó y ahora se encuentra fuera de la ciudad, obligado a escapar. Aún así, la situación se volvía cada vez más peligrosa. Circulaban extraños rumores sobre la llegada de Lord Stark a la ciudad en busca de los bastardos del rey, muchos de ellos provenientes de la mismísima calle de la Seda. Jon escuchaba todo con calma, intentando comprender qué estaba pasando. Parecía haber algo oculto tras todo aquello. No es que Jon estuviera dispuesto a ayudar a su tío, pero le interesaba saber qué significaba todo aquello. Ya veo, bueno, gracias por la información. Jon habló, colocando unas cuantas monedas más en el mostrador. Estás siendo demasiado generoso, murmuró el hombre. Es información pública, pero, bueno, la acepto. Eso lo resuelve entonces. Me voy. Jon dijo mientras se ponía de pie. Al salir de la taberna, sintió la mirada del hombre que había estado sentado a su lado todo el tiempo. La ignoró y continuó caminando por las calles, pasando junto a mendigos y prostitutas, hasta que entró en un callejón por primera vez. El hombre que había estado sentado a su lado en la taberna apareció poco después, siguiéndolo furtivamente. Jon notó su llegada, pero siguió caminando, fingiendo no darse cuenta. El hombre avanzaba por el estrecho pasillo, con la mano apoyada en un cuchillo en la cintura, listo para usarlo. Pero en el momento en que giró entre los edificios por donde Jon había entrado, sintió de repente que su cuerpo era lanzado hacia atrás. Fue lanzado contra la pared con fuerza, quedándose aturdido. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado, al ver a Jon allí de pie, levantando una mano hacia él, sujetándolo con una fuerza invisible que desconocía. Déjame adivinar. Jon dijo con calma. ¿Me viste solo y pensaste que sería un blanco fácil para robar? Bueno, fue un buen intento. El hombre intentó hablar, pero no pudo.
Le aplastaban la garganta. Sus ojos reflejaban puro miedo, incapaz de comprender cómo alguien podía usar la telequinesis. Jon lo observó desde debajo de su capa, con ojos fríos. Sin embargo, tuviste mala suerte al intentar robarme, ¿sabes? Ni siquiera los dioses se atreverían a hacer eso. Con esas palabras, Jon apretó el puño. El seco sonido de huesos rompiéndose resonó por el callejón. La cabeza del hombre giró hacia atrás con un chasquido espantoso, y su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo como una marioneta abandonada. Jon miró el cadáver y suspiró. Bueno, parece que ya no vale la pena quedarse aquí. Entonces, dirigió su atención a la entrada del callejón. A lo lejos, pudo ver las torres de la Fortaleza Roja elevándose contra el cielo gris, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Veamos qué pasa allí. Por un momento, consideró ir al distrito de los comerciantes. Después de todo, eran más confiables que la gente de esta parte de la ciudad. Sin embargo, la historia del cantinero lo intrigó. Así, decidió seguir adelante, deslizándose entre las sombras mientras desembarco del rey estaba bañado por la noche. El Dragonborn entró en la Fortaleza Roja como un fantasma. Poniente. Era de noche, y los guardias de la Fortaleza Roja vigilaban las puertas del castillo. Todo parecía normal, y ninguno de ellos notó la figura que se acercaba tranquilamente hasta que un ruido extraño y repentino proveniente del otro lado llamó la atención de uno de los guardias. ¿Qué fue eso?, preguntó, tratando de identificar el sonido. Mientras tanto, Jon ya estaba dentro del recinto del castillo sin que ninguno de ellos lo viera pasar detrás. Bueno, ahora que estoy aquí, será mejor que me dirija directamente a la Torre de la Mano. Con esa decisión, Jon avanzó hacia una de las estructuras de la Fortaleza Roja. Vio a un grupo de guardias que no eran hombres estar de pie en la entrada, probablemente visitantes de su tío. Pasó junto a ellos, mezclándose con los sirvientes y otros guardias que patrullaban antes de entrar al lugar. Ahora estaba en la Torre de la Mano, avanzando hasta que, antes de entrar al pasillo, se detuvo un momento, observando los viejos pilares mientras la gente se acercaba al pasillo. Deberías haber ido al té de damas, Arya. La reina preguntó por ti y dijo que tu ausencia fue sumamente inapropiada para una joven dama de un gran señor como Lord Stark, durante todo un año. La voz de Sansa resonó, sonando disgustada mientras ella y los demás se acercaban a la posición de Jon. ¿Crees que me importa? Estaba entrenando con mi maestro de baile. Prefiero entrenar que estar en una reunión con un grupo de tontos. Gruñó la joven. No llames tonta a la reina, Arya. Replicó Sansa, aún más disgustada. Nunca vuelvas a decir eso, nunca. La voz severa vino desde detrás de ellos, y Arya inmediatamente se quedó en silencio, pareciendo darse cuenta de su error. Ella también debía tener límites. Mientras pasaban por el pasillo, las dos chicas Stark caminaban acompañadas por una tercera figura silenciosa, Heine Pole, junto con algunos guardias y la septa Morgane justo detrás de ellas, supervisando su conversación. Jon arqueó una ceja al verlo, pero ignoró la escena y continuó su camino. Subió a la torre, pasando desapercibido entre los guardias, hasta que encontró algo interesante. Una habitación cerrada custodiada nada menos que por Jory Cassel y 3 soldados en la entrada, el mismo que era la guardia personal de Lord Stark en Invernalia. Obviamente ahí es donde está mi tío, murmuró Jon para sí mismo, evaluando la situación. Ahora, ¿cómo entro ahí? Antes de que pudiera formular un plan, oyó un sonido a su lado. Miró con curiosidad y notó una pared cerca de su rostro mientras arqueaba una ceja. El ruido era débil, pero sus oídos captaron los pasos de gente cercana, aparentemente descalza. Se acercó y tocó suavemente la superficie, sintiendo que estaba hueca. ¿Un pasaje secreto? Jon entrecerró los ojos y activó su vista mágica. Sus ojos brillaron, permitiéndole ver a todos los seres vivos a su alrededor, incluso tras paredes y objetos. Observó a los guardias que estaban inmóviles en la entrada de la habitación y, dentro, vio a 2 personas conversando. Lord Stark está con alguien, parece que no quiere que lo interrumpan. Al mismo tiempo, notó algo curioso. Había 2 niños, a juzgar por sus siluetas, escondidos entre las paredes, escuchando a escondidas toda la conversación. Interesante. Jon murmuró mientras inspeccionaba la pared, tratando de encontrar la entrada al escondite. Escaneó la estructura con sus ojos encantados hasta que localizó una trampilla en el suelo. Rápidamente, usó su telequinesis para mover un armario sobre la trampilla, enmascarando el sonido del movimiento. Luego, abrió el pasadizo y descendió, aterrizando en un pequeño espacio.
Usando su magia, selló la entrada sin dejar rastro y comenzó a subir las escaleras para regresar al nivel del pasillo y entrar en el pasadizo secreto. La oscuridad no lo incomodó, y avanzó sin esfuerzo hasta llegar a su destino, el lado oculto del solar de la mano. Desde allí, podía oír la conversación con claridad y también ver a los dos niños que lo espiaban. Dos pequeños espías, nunca había visto nada igual. El Dragonborn murmuró para sí mismo. Sin querer ser detectado, se movió rápidamente y agarró a uno de los niños por sorpresa. El pequeño espía dejó escapar un leve gemido, pero fue silenciado de inmediato al ser levantado por una fuerza invisible. Él y su compañero fueron atraídos hacia Jon, quien los observaba con interés desde debajo de su capucha, sin ser visto. «Qué extraño, no gritas». «Ya veo, te cortaron la lengua», murmuró, observando a los niños aterrorizados. Se dio cuenta de que no tenían lengua. Se la habían cortado, lo que los hacía perfectos para este tipo de trabajo, pero también era increíblemente cruel. Simplemente los hizo chocar entre sí con tanta fuerza que los dejó inconscientes en el suelo. ¿Esta gente utiliza este tipo de espionaje? Jon no pudo evitar murmurar para sí mismo, pues lo encontraba inquietante. Dejando a los niños a un lado, volvió a escuchar la conversación, buscando cualquier otra señal de movimiento en los alrededores. No había nadie más en las inmediaciones, pero era posible que hubiera más niños escondidos en los pasillos u otras partes de la fortaleza roja, incluida la propia torre de la mano. «Te lo digo, Lord Stark, debes tener cuidado». Una voz surgió del otro lado de la pared. «Hablas como si fuera fácil», respondió Lord Stark. «Solo te digo esto porque soy tu amiga. Lo hago por Catelyn. Quiero ayudar a su esposo». La voz respondió cargada de preocupación. «Alguien tiene que». Lord Stark respondió. «Es usted un hombre verdaderamente honorable, Lord Stark». «Ojalá yo fuera así», la persona dijo, aparentemente conmovida, pero era mentira. Solo por el tono, era evidente que se burlaba. «Pero aún así, sabes mucho y nunca has investigado más a fondo el tema». Ned Stark habló en un tono severo. ¿Qué más podía hacer? «Solo soy una pieza de este juego. Si me descubrieran investigando esto, ya estaría muerto». ¿No cayó Jon Arryn precisamente por esto?, dijo Petyr Baelish. «Como sea, todavía necesito más pruebas para mostrárselas a Roberts». Ned dijo con firmeza. «Está bien, entiendo tu situación, pero yo también tendría cuidado. No puedes confiar en cualquiera, ni siquiera en mí», Petyr dijo en un tono enigmático. «Después de todo, Desembarco del Rey no es un lugar donde se pueda confiar en la gente. Lo digo por experiencia propia». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Lord Stark solo. Jon permaneció allí, escuchando a su tío suspirar. Permaneció allí otros 10 minutos hasta que encontró una abertura para mirar directamente a la habitación. Observó a Lord Stark, quien parecía absorto en un libro, hojeándolo antes de suspirar, levantarse y caminar hacia la puerta con la ayuda de un bastón. «Voy a cenar con mis hijas», dijo mientras abría la puerta y salía, acompañado de sus guardias. Jon pensó por un momento antes de que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Interesante. Rápidamente encontró un pasaje a la habitación, aunque era un poco estrecho. Sin embargo, para él, entrar no fue un problema. Ya dentro del estudio de su tío, usó un hechizo para silenciar el sonido y reforzó la puerta para evitar interrupciones. Se acercó al libro que Ned estaba leyendo y rápidamente identificó la página marcada. Las páginas estaban arrugadas, lo que indicaba que esa información era crucial. El linaje y las historias de las grandes casas de los 7 reinos. Jon murmuró mientras leía. Recorrió las páginas con la mirada y pronto encontró el nombre de la casa Baratheon. Eddard Stark parecía especialmente interesado en esta sección. Al examinarlo con más atención, Jon notó algunas notas escritas en los márgenes del libro. «Ojos azules y cabello negro», murmuró, al ver que este patrón se repetía en todos los hijos legítimos de Baratheon a lo largo de las generaciones. Sin embargo, algo le llamó la atención. «Ojos azules y cabello negro aquí, ojos azules y cabello negro allá», continuó leyendo e incluso encontró menciones de hijos de Baratheon y Lannister a través del matrimonio. «Ojos azules y cabello negro». Jon sonrió y entrecerró los ojos. «Así que esto es lo que está pasando aquí, el linaje parece terminar con ojos verdes y cabello dorado». No pudo evitar hacer un comentario. «Así que los príncipes reales son todos unos bastardos. ¿Es eso lo que mi querido tío está investigando?». Su mirada se posó en un cajón. Al abrirlo, encontró varias cartas. Tomó uno y empezó a leer, sorprendido.
Eran mensajes enviados por diferentes personas sobre un supuesto hombre de cabello negro y ojos violetas, visto en esos y otros reinos. Además, las cartas mencionaban que se ofrecían recompensas por cualquier información sobre él. Entonces, ¿me está buscando? Jon soltó una carcajada. No le importaba si los dos guardias de afuera lo oían. Al fin y al cabo, no podían hacer nada contra él. Era curioso que ninguna de estas cartas se refiriera a él, y la mayoría eran solo hombres que buscaban ganar dinero fácil. Entre las cartas, también encontró un diario. Lo abrió y hojeó las páginas, descubriendo rápidamente que Ned Stark había visitado la calle Seda en busca de los bastardos de Robert Baratheon. En el diario, anotó que todos los niños tenían el pelo negro y los ojos azules, tal como se describía en el libro que Jon había leído. Todo un espectáculo. Jon murmuró. Y un espectáculo aún mayor estaba a punto de comenzar. No veía razón para no participar. Quizás sería aún más divertido sembrar un poco de caos. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro al salir de la habitación tras poner todo en su sitio y comenzar a explorar el castillo. Si algo podía hacer, era descubrir los secretos de quienes vivían allí. Después de todo, un espectáculo más grandioso que cualquier otro estaba a punto de desvelarse. Unos días después, en Silk Street. Oye, ¿has oído los rumores? Un pescador le susurró a su compañero mientras miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Claro. Todo el mundo habla de ello. Parece que alguien está difundiendo información sobre los poderosos del castillo real. El segundo pescador respondió con cautela mientras caminaban hacia Blackwater Bay, con la esperanza de pescar algo y tener una comida para el día. Debemos tener cuidado. Los guardias están nerviosos. Dicen que el rey está furioso, y no solo él. Todos los nobles de la corte están furiosos o conmocionados. Sí, lo vi. Me lo contó un comerciante. Continuaron caminando cuando de repente una voz firme los interrumpió. Oigan, ustedes dos. Alto ahí. Apareció un hombre vestido de rojo, acompañado de un grupo de guardias de la ciudad. Los dos pescadores intercambiaron miradas nerviosas al verlo señalar un papel pegado en una pared cercana. Estabas justo frente a este periódico. ¿Eso significa que fuiste tú quien lo publicó, no? Los pescadores miraron la hoja confundidos. Tenía una escritura clara y en negrita. Cuidado con el gran maestre Piselle. Usa su posición en la Fortaleza Roja para abusar de jóvenes, especialmente de aquellas que reciben tratamiento médico bajo su cuidado. Además, durante años, ha contratado a menores para satisfacer sus deseos depravados, ocultando sus crímenes bajo la protección de la corte. Y eso no es todo. También fue responsable de abrir las puertas de desembarco del rey a los Lannister durante el saqueo de la ciudad hace 17 años. Tus familiares y amigos murieron por la traición de ese anciano. ¿Cuántos más deben sufrir antes de que sea castigado? Los pescadores abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Habían oído rumores de que alguien publicaba calumnias contra la familia real y los altos señores en las puertas de toda la ciudad. ¿Qué? No tenemos nada que ver con esto. Ni siquiera sabemos leer, señor. No fuimos nosotros. Estaban aterrorizados. ¿No fuiste tú? El hombre frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estabas aquí parado? Miró a los guardias, quienes parecían igualmente desconfiados. La ciudad se sumía en el caos, y el rey, junto con otras figuras importantes de la Fortaleza Roja, estaba furioso. Necesitaban un culpable. Aunque fuera inocente. Espera. No, no hagas esto. Tenemos familias. Los pescadores apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el grupo de guardias los agarrara y los pusiera bajo custodia. En una taberna ruinosa. Oigan, ¿están todos escuchando? Un hombre gritó, riendo a carcajadas mientras parecía estar completamente borracho. ¿Oíste? Alguien dijo que la reina se acuesta con su propio hermano. Exclamó, sin dejar de reír, mientras todos a su alrededor se quedaban paralizados de la sorpresa. Era evidente que ya habían oído los rumores, pero nadie se atrevía a decirlo en público. Para, idiota. ¿Qué intentas hacer? El posadero gritó furioso. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de la taberna se abrió de golpe, explotando hacia adentro y en ese instante varios hombres vestidos de rojo irrumpieron en el lugar. Lo oímos todo. Arréstenlo. Y llévense también al posadero. Uno de ellos rugió. Espera. No tengo nada que ver con esto. Fue este borracho el que lo dijo. Todos en la taberna quedaron atónitos ante la agresión de los hombres de la capa roja. A orillas del río. Oye, ayer oí a un hombre decir que Varys usa niños como espías.
Les corta la lengua y les enseña a escribir para que puedan informar de cada detalle. ¿Lo crees? Una mujer murmuraba algo a otra mientras lavaba ropa en el río, mirando a su alrededor con cautela para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Sí, también escuché que Petyr Baelish solo se acuesta con mujeres pelirrojas porque fantasea con Catelyn Stark, la esposa de la mano del rey. ¿Quién está difundiendo esos rumores? La otra mujer susurró, preocupada porque todo parecía estar saliendo de control. Las calles de Silk Street estaban repletas de guardias, mucho más que en cualquier otro momento. Registraban todo y a cualquiera que pareciera sospechoso, pero sin importar cuántos arrestaran, los rumores seguían extendiéndose como la pólvora. En la plaza principal de Silk Street una gran multitud se reunió delante de un grupo de soldados. Cualquier calumnia contra nuestros señores será castigada con la pérdida de la lengua o incluso la decapitación. El comandante de la guardia de la ciudad, Janos Slynt, rugió, y su voz resonó por la plaza. Se había visto obligado a reunir a esa multitud para enviar una última advertencia. La reina estaba furiosa. Los rumores de que se había acostado con su hermano e incluso con su primo se extendían por toda la ciudad, llevándola al borde de la locura y el pánico, pero lo peor aún no había llegado a sus oídos. Y entonces, una nueva voz surgió de entre la multitud. ¿Y qué hay de los príncipes? ¿No son unos bastardos? No tienen el pelo negro ni los ojos azules como los demás Baratheon. Son Lannister, fruto del incesto entre dos hermanos. La voz rugió en el centro de la plaza, haciendo que todos se giraran instantáneamente hacia su fuente. ¿Quién dijo eso? Janos Slynt parecía presa del pánico. Recorrió con la mirada a la multitud y ordenó de inmediato. Arresten a quien dijo eso. Rápido. Atrapen a todos antes de que escape. La voz había sido tan fuerte que todos la habían oído. Los guardias se abalanzaron sobre la multitud, agarrando a la gente al azar, tratando desesperadamente de encontrar al culpable. Pero no importaba cuántos arrestaran. Era demasiado tarde. El rumor ya se había desatado. Y una vez más, los susurros regresaron con mayor fuerza. Nuevas revelaciones surgían, amenazando el corazón mismo del reino. Dentro de la Fortaleza Roja, el caos apenas comenzaba. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tierra del Rey. Lord Stark caminaba por los pasillos de la Fortaleza Roja, seguido por sus guardias. Sus pasos eran más pesados de lo habitual, incluso con el bastón ayudándose a moverse. Era comprensible, dados los numerosos problemas que enfrentaba en ese momento. No bastaba con que intentara reunir pruebas para demostrarle a Robert que sus hijos reales no eran biológicamente suyos, sino bastardos nacidos de incesto. Eso solo le estaba causando innumerables dolores de cabeza. Lidiar con esta situación lo hacía mirar a todos a su alrededor con sospecha, preocupado incluso por su propia sombra, considerando las víboras que estaba incitando al investigar esto y la probabilidad de un intento de asesinato en su contra. Por si fuera poco, estaba el problema con Catelyn, quien, sin consultarle, había capturado a Tyrion Lannister y lo había llevado a juicio al valle. Una decisión que desaprobaba y que solo le había causado más problemas en la capital. Caminó tan rápido como pudo, a pesar de su condición, consciente de la urgencia de esta reunión. Incluso el rey, que normalmente evitaba las reuniones del consejo, estaba presente. La reina, que también asistía en raras ocasiones, se aseguró de estar presente, afirmando que no se perdería semejante evento, dada la situación. Y, en efecto, lo que estaba sucediendo era algo inesperado para todos aquellos señores y pomposos nobles sentados alrededor de la mesa del consejo. Siempre actuando como si tuvieran el control, intentando sacar ventaja unos de otros, ahora todos parecían desconcertados. Algo que ninguno de ellos había previsto había sucedido, dejándolos sumidos en la desesperación. Esta no era la primera reunión sobre el tema, y Ned podía ver que estaban entrando en pánico. Solo 2 personas aún no habían sido mencionadas en los rumores, aparte de Stannis, quien se encontraba fuera de la ciudad. Él mismo y Renly Baratheon. Sin embargo, conociendo sus reputaciones, ninguno de los dos muy involucrado en conspiraciones cortesanas, era improbable que tuvieran algo que ver con las acusaciones y los escándalos. Aún así, las miradas recelosas entre los presentes indicaban que intentaban identificar quién difundía estas afirmaciones. Ned sabía que estaban invirtiendo tiempo y recursos en encontrar el origen de los rumores, pero parecían cada vez más desesperados a medida que los rumores continuaban extendiéndose por la ciudad. «Estamos llegando, Lord Stark», murmuró Jory Cassell.
Ned dejó a un lado sus pensamientos y se dirigió a las puertas de la Cámara del Consejo. Los guardias reales le abrieron paso, permitiéndole entrar, mientras que sus propios guardias permanecieron afuera. Al entrar, notó que todos los asientos estaban ocupados. Ned, por fin llegaste. ¿Andas con una tortuga?, exclamó Robert, visiblemente impaciente. Vengo tan rápido como puedo, Su Majestad. No estoy en perfectas condiciones, como puede ver, murmuró Stark, señalando su pierna herida. Como sea. No tengo paciencia para esto. Rugió el rey. Quiero saber quién es el bastardo que está difundiendo la mentira de que mis hijos son bastardos. Su furia era evidente. Ninguna de estas acusaciones fue bien recibida, y quienes ya habían albergado sospechas evitaban mirarlo directamente, temiendo su ira. Ned sintió la mirada de la reina, más hostil que nunca, penetrarlo. Creía firmemente que él era quien difundía los rumores, quizá como venganza por lo que Jaime le había hecho. Desesperada por contener la situación, ya le había enviado cartas a su padre exigiéndole que interviniera y resolviera el problema cuanto antes. Ella sabía que si Robert comenzaba a creer en los rumores, su destino y el de sus hijos quedarían sellados. Debemos detener a todos los sospechosos y no dejar escapar a ninguno. Que paguen todos a la vez, hasta que descubramos al culpable o hasta que finalmente hablen. Cersei temblaba de rabia, con la mirada fija en Lord Stark. Ned simplemente le devolvió la mirada con una expresión severa, claramente disgustado por la acusación que ella estaba sugiriendo. Mi rey, estoy de acuerdo con la reina. Están destruyendo mi honor. Esto es un escándalo contra el gran maestre del reino, y no puede ser tratado así. Dijo el gran maestre Pisella con voz débil, pero con tono de urgencia. Podía sentir las miradas sobre él en los últimos días. Nobles y cortesanos habían empezado a evitarlo, e incluso los señores de la corte, junto con sus visitantes, buscaban maestres de fuera del castillo para recibir tratamiento en lugar de acudir a él. Aquellos con hijas, en particular, ni siquiera consideraban consultarlo. Sin duda, era un duro golpe para su reputación. Piselle odiaba profundamente a quienquiera que estuviera difundiendo estos rumores y deseaba que esa persona pagara con la peor de las consecuencias, incluso si eso significaba la ejecución de media ciudad. Pero aún no hemos descubierto nada, ¿verdad?, rugió Robert, dando un golpe en la mesa. Eunuco, ¿vas a decirme que tus pequeños espías sin lengua no han encontrado nada? Dijo exactamente lo que sugerían los rumores. Varys mantuvo su expresión sombría. Esto también había sido un duro golpe para su reputación. Podía ver cuánto hablaban de él y cómo, poco a poco, todos en la sala eran empujados al ostracismo. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado nada, Su Majestad. Solo sospechosos, pero nadie capaz de crear una red de rumores tan bien posicionada por toda la ciudad. Es como si un fantasma se nos escapara constantemente, murmuró Varys. Tenía sus conexiones y planes en esos, y necesitaba actuar cuanto antes, pero ahora, con esta situación, tenía que resolverla primero. Odiaba estar a oscuras, y el hecho de que alguien supiera exactamente cómo operaba y qué hacía le llenaba de miedo. Recordó los informes de los niños que habían estado espiando a Lord Stark y, de repente, sintió que se enfrentaban entre sí sin comprender lo que había sucedido. Bueno, parece que alguien nos odia profundamente a todos, dijo Renly, apoyándose en la esquina de la habitación. Todos le lanzaron miradas hostiles. Después de todo, él era uno de los pocos que no había sido mencionado en estos rumores. Deberíamos reforzar las patrullas, quizás llamar a la gente de las casas cercanas, sugirió Petyr Baelish. Lord Stark lo miró con severidad. El rumor de que Baelish solo se acostaba con pelirrojas porque fantaseaba con estar con Catelyn le calentaba la sangre de furia e incomodidad. No sabía si era cierto, pero solo pensarlo le hervía la sangre. Así que otra vez nos quedamos sin respuestas. Gruñó Robert, con la paciencia al límite. ¿Cómo puede alguien aparecer aquí, ya sea uno o muchos, difundir semejantes mentiras y salirse con la suya? Quiero la lengua y la cabeza de este bastardo ya. ¿Cómo se atreve a llamar bastardos a mis hijos? No solo eso. Decir que tu reina se acuesta con su hermano y su primo. Esto es una calumnia, y juro que daré casa al culpable. Quien haya dicho esto será ejecutado. Rugió Cersei, desbordando su furia. Luego le lanzó una mirada fría a Ned Stark antes de acusarlo directamente. Algo me dice que Lord Stark está involucrado en esto. Ned Stark no vaciló. Su mirada permaneció firme mientras respondía con severidad. No recuerdo haber difundido rumores en la ciudad, Su Gracia. Y le sugiero que no haga acusaciones precipitadas. La tensión en la sala se hizo más pesada.
No sé por qué has estado visitando a los bastardos de Robert en la ciudad. La acusó Cersei de inmediato, aprovechando la oportunidad para sembrar aún más sospechas. Todas las miradas se volvieron hacia Lord Stark, incluso las de Roberts. He estado atendiendo algunos asuntos personales, Roberts. Nada más. Pero no voy a difundir estos rumores, lo juro por mi honor, se defendió Ned. Robert asintió, satisfecho con la respuesta. Deja de acusarlo otra vez, como hiciste en nuestra última reunión. Exclamó Robert con impaciencia. ¿Cómo puedo callarme, Roberts? Replicó Cersei furiosa. Me acusan de acostarme con mis propios parientes. Dicen que tus hijos son unos bastardos. Dime, Robert, ¿crees que tus hijos son unos bastardos? Todos miraron a Robert, esperando su respuesta. Él asintió con firmeza. Claro que no. Son mis hijos. Murmuró, pero su voz no era tan firme como debería. Ned Stark sabía que incluso si reunía suficientes pruebas, convencer a Robert de la verdad aún podría resultar difícil. En cualquier caso, empezaremos a arrestar a grupos de personas y a arrojarlos a las mazmorras hasta que nos digan todo lo que saben, decidió Robert, sin tener otra alternativa. Pero, hermano, esto podría causar una revuelta, murmuró Renly, preocupado. Rebelión o no, nos están calumniando de una manera que ningún otro consejo ha visto jamás en la historia. Obviamente, alguien intenta debilitarnos. Quizás incluso un leal a los Targaryen, sugirió de repente Petyr Baelish. Todas las miradas se oscurecieron. Intercambiaron miradas, y algunos dirigieron su atención a Ned Stark, considerando si su supuesta conexión con un bastardo que albergaba al último Targaryen vivo podría significar que estaba involucrado, intentando restaurar su dominio sobre Poniente. El señor de Invernalia sintió aún más presión sobre él. Era casi como si quien orquestaba todo esto lo estuviera atacando específicamente. El propio Ned no pareció sentirse cómodo con la sugerencia y abrió la boca para refutar la acusación, pero en ese momento, la puerta fue golpeada y abierta de golpe por un guardia real. Señores, han llegado más rumores de la ciudad. Encontramos estos carteles esparcidos por varias casas, colocados allí como por arte de magia. Nadie vio quién los hizo. Informó el guardia real al entrar con los papeles. Robert adoptó inmediatamente un tono furioso. Traédmelos. Exigió. Ser Barristan Selmy, quien había permanecido en silencio detrás del rey todo el tiempo, dio un paso al frente, tomó los papeles de la mano de su compañero y comenzó a leer. Su expresión se tornó sombría al instante. Lee exactamente lo que dice, Selmy. Ordenó Robert con impaciencia. El caballero hizo una mueca, vacilante. ¿Está seguro, mi rey? Puede que sea algo embarazoso, murmuró. Vergonzoso. Rugió Roberts. ¿Cómo puede ser vergonzoso si media ciudad ya lo sabe? No seas tonto. Selmy hojeó el documento y comenzó a leer la primera página en voz alta. Lord Stark no es tan honorable como todos creen. Ante eso, Eddard Stark arqueó una ceja, intrigado. Selmy continuó. En la Torre de la Alegría, antes de rescatar a su hermana muerta, estuvo al borde de la muerte a manos de Ser Arthur Raine. Tras la caída de 4 hombres contra la espada del amanecer, justo cuando Lord Stark estaba a punto de recibir el golpe final, su amigo Oland Reed atacó a Raine por la espalda, logrando incapacitarlo. Con eso, Eddard Stark tomó la espada y degolló al caballero mientras estaba herido y a punto de morir. Stark asestó un golpe final a un hombre arrodillado e indefenso. Así, el legendario caballero de Poniente cayó a manos del supuesto honorable Lord Stark. Selmy terminó de leer y el silencio invadió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Lord Stark, algunas conmocionadas, otras buscando respuestas. El propio Selmy parecía furioso por la revelación, mirando a Ned con un dejo de desprecio. Después de todo, había luchado junto a Arthur Raine. Ned permaneció en silencio, visiblemente conmocionado. Nadie debía saberlo. El único otro testigo era Oland Reed, y él jamás se lo diría a nadie. Sé lo que pasó en la Torre de la Alegría, tío. De repente, Ned recordó las palabras de Jon cuando lo acorraló contra la pared en Invernalia. ¿Podría ser él? Ned finalmente empezó a juntar las piezas. Afortunadamente, Selmy rápidamente pasó la página y comenzó a leer otro pasaje, haciendo la situación aún más impactante. En cuanto al maestro de la moneda, conocido como Meñique, además de estar involucrado con esclavistas en la compra de mercancías para sus burdeles, también roba a la corona. Pequeños desvíos, sobre todo relacionados con préstamos, se registran con valores falsificados, y parte del dinero va directamente a sus bolsillos, principalmente para su amante en el Valle de Arryn. Petyr Baelish palideció al instante. Mentira.
calumnia. Exclamó furioso. Como sea, continúa leyendo. Hablaremos de esto más tarde. Ordenó Robert, sin paciencia para escándalos individuales. Primero quería saberlo todo y atrapar al culpable. Luego asumiría las consecuencias. Selmy obedeció y continuó. En cuanto a Varys, además de cortarles la lengua a niños para usarlos como espías, también ha estado involucrado en ocultar el paradero de los Targaryen, omitiendo información sobre ellos a lo largo de los años. Fue él quien los condujo a Pentos y puso a Viserys y Daenerys bajo la protección de Illyrio Mopatis. Juntos, él e Illyrio orquestaron el matrimonio de Daenerys con Khal Drogo, planeando un ataque a Poniente en el futuro para colocar a otro Targaryen en el trono. Selmy terminó de leer y miró directamente a Varys. Todo el salón quedó en silencio, y entonces Robert se levantó bruscamente, con una expresión de furia pura. ¿Qué hiciste? Rugió el rey, listo para arrancarle la cabeza al eunuco. Espera, Robert. No debemos enfrentarnos por simples rumores. Intervino Ser Barristan rápidamente. Alguien está colocando carteles en la ciudad, difundiendo información. Primero, debemos averiguar qué está pasando aquí. El rey apretó los puños, con los músculos tensos por la rabia, pero respiró hondo, intentando calmarse. Seguía de mal humor, pero por ahora cedió, aunque seguía lanzando una mirada furiosa a Varys. Luego, Selmy pasó otra página y continuó leyendo. El gran maestre Piselle también está bajo sospecha. Supuestamente puso pequeñas dosis de veneno en la comida del rey Aerys, justo lo suficiente para volverlo más irracional y propenso a ataques de ira poco antes del juicio de Rickard y Brandon Stark. Ahora era el turno de Ned Stark de fulminar a Piselle con la mirada. De ser cierto, odiaría aún más al anciano. Mentiras. Esto es mentira. Gritó Piselle indignado. La reina, más allá del incesto y los bastardos, está provocando en secreto un incendio forestal con el gremio de alquimistas. Mentiras. Mentiras. Mataré a quien haya hecho esto y a toda su familia por ello. Gritó Cersei como una loca. El rey no es más que un borracho al que le encanta beber y prostituirse. No es de extrañar que su reina prefiera a su propio hermano antes que a su gordo marido, que sería demasiado lamentable incluso para matarlo en un campo de batalla. Ese bastardo. Rugió Roberts. Selmy llegó a la última página, pero frunció el ceño al leerla. Antes de que pudiera reaccionar, Robert notó su vacilación. ¿Qué dice la última página? Preguntó el rey. No es nada importante, mi rey, intentó evadir el caballero. Robert no estaba convencido. Dame eso. Ordenó, dando un paso al frente y arrebatándole los papeles de las manos a Selmy. El hermano del rey es un coleccionista de espadas que disfruta acostándose con otros hombres. Robert se giró para mirar a Renly, que se había puesto pálido en la esquina de la habitación. Mentira. ¿No lo crees, verdad, hermano? Intentó defenderse Renly. Aparte de Stannis, todos aquí han sido blanco de acusaciones, murmuró Varys. Podría ser Stannis, no me extraña que haya huido a Rocadragón desde entonces, volvió a acusar Cersei. Ella sabía que Stannis y Jon Arryn habían estado investigando a sus hijos, por lo que solo podían ser ellos, o Lord Stark. La reunión continuó, pero en lugar de llegar a una solución, el caos no hizo más que crecer. Todos intentaron culparse mutuamente, pero al final, optaron por un camino que incluso podría enfurecer a la gente común. Iniciaron arrestos masivos de ciudadanos. Al final de la noche, Lord Stark regresó a la Torre de la Mano, exhausto. Padre. Padre, por fin has vuelto. La voz ansiosa de Arya resonó por el pasillo al aparecer de repente. He oído rumores de la ciudad. Habla ya. Ned Stark suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado antes de negar con la cabeza. Lo siento, Arya, pero no puedo atenderte esta noche. Ni siquiera cenaré con ustedes, respondió con la voz cargada de cansancio. Sin más explicaciones, se dirigió a su estudio. Los guardias lo dejaron solo, y mientras caminaba, apoyado en su bastón, con la mirada fija en la mesa. Allí yacía una carta, entreabierta. No recordaba haberla dejado allí antes de irse. Tenía que pensar en Jon. Después de todo, podría ser él. Tenía todas las razones para sembrar el caos, pero de esa manera, ¿cómo podrían controlarlo? Frunciendo el ceño, se acercó a la mesa, tomó la carta y la abrió. La letra le resultaba desconocida, pero las palabras escritas le hicieron reconocer al autor de inmediato. ¿Qué tal si empezamos a jugar, querido tío? Convierto el reino en un caos o me atrapas. Veamos qué pasa primero. La pregunta, escrita casi en tono burlón, era claramente un desafío. Fue de Jon. Lord Stark se quedó congelado, sosteniendo la carta, sin saber qué hacer.
Tierra del Rey. Nuestro héroe reclama el corazón de un guerrero. Te lo digo, viene el Dragonborn. Con una voz que ejerce el poder del antiguo arte nórdico, créelo, el Dragonborn viene. Es el fin del mal de todos los enemigos de Skyrim. Cuidado, viene el sangre de dragón. Porque la oscuridad ha pasado y la leyenda aún crece. Ya lo sabrás, los Dragonborn han llegado. Dragonborn, por tu honor juraste para mantener el mal a raya para siempre. Y los enemigos más feroces huirán cuando oigan tu rugido triunfante. Dragonborn, rogamos por tu bendición. Oíd ahora, hijos de la nieve, de una época antigua, venid, y la historia de él, contada con valentía. Pero un día llegará el día en que las mentiras del dragón negro son silenciados para siempre, y luego la bella Skyrim quedará libre de las fauces de Alduin. Dragonborn, por tu honor juraste para mantener el mal a raya para siempre. Y los enemigos más feroces huirán cuando oigan tu rugido triunfante. Dragonborn, rogamos por tu bendición. La balada sonaba en medio de una de las plazas de la ciudad, mientras algunas personas se congregaban para escuchar la extraña canción hasta el final. No era la primera vez que escuchaban semejante música, pero sin duda quedaron cautivados por la voz que percibían en cada letra, superior a la de cualquier bardo. En los últimos días, varios bardos de la ciudad habían empezado a cantar esta canción en particular. Nadie entendía de dónde venía ni quién era este Dragonborn. Al ser preguntados sobre su origen, los bardos solo informaron que les habían pagado por interpretarla tras aprenderla de un hombre desconocido que les enseñó, pagándoles por interpretarla en sus espectáculos. Esta balada se apoderó rápidamente de Desembarco del Rey, resonando en cada rincón. Al principio, a nadie le pareció extraña. Después de todo, la canción se escuchaba casi siempre en las calles de Flea Bottom. Sin embargo, cuando la gente empezó a ignorar la urgencia de los rumores y los mensajes que se extendían por toda la ciudad no cesaban, empezaron a escucharla de verdad. Después de más de una semana, finalmente le mencionaron la canción al rey. En cuanto llegó a la parte que hablaba de los Dragonborn, Robert estalló de ira, declarando que los Targaryen estaban detrás. Para él, esto solo confirmaba la teoría de que alguien quería restaurar el dominio de los dragones, y la canción era una burla directa dirigida a ellos. Rápidamente, los guardias comenzaron a arrestar a los bardos que cantaban la canción. Pero incluso entonces, siempre había otro que retomaba la melodía, fascinando aún más a la población. Ahora sabían que la canción estaba prohibida por el rey, el mismo rey sobre el que, según los rumores, estaba siendo engañado por la reina, quien supuestamente se acostaba con su hermano. Además, la gente empezaba a notar el debilitamiento del reino. Robert estaba llevando a Poniente a la bancarrota, y nuevos rumores afirmaban que el rey gordo vivía de tributos y explotaba a la gente. Esto empezó a forjar una pésima reputación para Robert, ya que era evidente que últimamente seguía celebrando torneos mientras la comida, junto con los impuestos, se encarecía cada vez más. Las quejas se extendieron por toda la ciudad. Para entonces, la crisis financiera del reino ya no se limitaba al consejo. Rápido. Encuentren a ese bardo. Un grupo de soldados de la guardia de la ciudad corrió hacia la plaza, solo para encontrar una multitud reunida. El bardo había desaparecido. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese desgraciado?, exclamó Janos Slynt, el líder de la guardia de la ciudad, mientras buscaba con la mirada al que había cantado la canción prohibida por el rey. No lo sabemos, señor. Simplemente desapareció como un fantasma, pero nunca habíamos oído una voz tan hermosa. Dijeron algunos presentes. Maldita sea. ¿Quién es este maldito idiota que está difundiendo esta canción? Janos Slynt no pudo ocultar su irritación. El rey y la reina estaban disgustados con su incompetencia, pues solo había logrado capturar a gente insignificante, mientras los rumores persistían, y pronto podría perder su puesto. Mientras tanto, un hombre encapuchado caminaba por los callejones de la ciudad tras salir de aquella plaza. Se permitió una leve sonrisa. Jon llevaba 2 semanas sembrando el caos. Estaba minando la confianza que la ciudad tenía en su rey y el consejo. Ayer, comenzaron a surgir pequeñas protestas, con gente gritando insultos por todos los rumores que habían escuchado, junto con su indignación al ver a inocentes arrastrados a las mazmorras. Bueno, basta de solo observar. Es hora de actuar, murmuró Jon para sí mismo mientras analizaba los efectos que había sembrado por toda la capital. Ya había sembrado suficientes semillas. Quizás era hora de dar un paso adelante. Cuando se acercaba el anochecer, entró una vez más en la Fortaleza Roja. Y rápidamente, ya estaba dentro de la Fortaleza Roja.
Tenemos que hacer algo rápido. Exclamó la reina, angustiada en su habitación. Pero, ¿poner esto en la bebida del rey? Murmuró un joven en la cama, vacilante. ¿Tenemos opción? Todo esto nos está destruyendo. Pronto, estas mentiras se creerán verdades. Gruñó Cersei, furiosa. El joven a su lado dudó. Estaba desnudo, cubierto por una manta, acostado en la cama de la reina. No era otro que Lancel Lannister, el escudero del rey. Sabía exactamente lo que hacía. Después de todo, los rumores eran ciertos. Cersei no solo se acostaba con su hermano Jaime, sino también con su prima. No tienes otra opción. Hazlo o nos matarán a todos aquí en Desembarco del Rey. ¿Es eso lo que quieres? Robert no te perdonará, y lo sabes. Confieso que me acosté contigo. ¿Es eso lo que quieres? Le gruñó al joven, quien la miró con vacilación y miedo. Está bien, lo haré, balbuceó, con la voz aún nerviosa. Excelente. Mañana sale de cacería. Quiero que le des la bebida alterada para que no tenga ningún accidente en el bosque. Habló con frialdad. Había convencido al rey de ir a cazar. Ahora, solo necesitaba asegurarse de que tuviera la desgracia de salir herido. Ella volvió a hablar, mirándolo directamente. Y recuerda, si no está gravemente herido, quiero que termines el trabajo. Sus palabras hicieron que Lancel Lannister palideciera aún más. Esto es muy interesante, pensó Jon, oculto tras las paredes, escuchando toda la conversación. A sus pies, 2 niños yacían inconscientes. Los había dejado inconscientes tras encontrarlos espiando. Para entonces, Jon conocía todos los pasadizos secretos de la Fortaleza Roja. Se divertía escuchando conversaciones aquí y allá. Ahora, parecía que el rey estaba a punto de morir a manos de su adúltera esposa. Siguió los túneles en silencio hasta que vio a Varys. El eunuco parecía preocupado mientras firmaba unos papeles. Jon podía sentir el miedo en él, visible en el sudor de su rostro. Comprendió que Varys estaba en una situación difícil. Todo lo que se había revelado sobre él en los últimos días lo había puesto en peligro. Había ayudado a los Targaryen, sabía demasiado, y si Robert seguía en el poder, podría ser eliminado pronto. Ahora, para salvarse, incluso parecía dispuesto a ayudar a la reina a matarlo, razón por la cual había hablado con ella esa mañana sobre la cacería. Jon observó un poco más, pero no vio nada útil. Así que prosiguió con sus propios planes. Se detuvo cuando encontró al príncipe heredero, Joffrey, y a su primo reuniéndose. Príncipe heredero, murmuró Sansa al encontrarse con él después de cruzar el pasillo. ¿Qué pasa? Gruñó Joffrey de inmediato. Lo asaltaban por todos lados las acusaciones de bastardo, algo impensable para él. A diario, le suplicaba a su madre, quien ordenaba la captura y tortura de cualquiera que difundiera estas calumnias traicioneras. Innumerables personas fueron arrestadas, muchas inocentes, lo que no hizo más que aumentar la indignación popular. Pero los rumores no cesaban. De vez en cuando, en distintos puntos de la ciudad, alguien gritaba públicamente: el príncipe heredero es un bastardo del incesto. Y nadie había podido detenerlo. Esto hizo que Joffrey odiara aún más al responsable, incluso sin saber quién era. Según su padre, los culpables eran los Targaryen, y Robert hablaba a diario de la puta Targaryen que aún vivía. Además, habían comenzado a surgir rumores sobre la crueldad del príncipe, que afirmaban que disfrutaba torturando personas y animales. La gente ya murmuraba que, cuando ascendiera al trono, Poniente se enfrentaría a una verdadera pesadilla. Quizás esto explicaba su mal humor ese día. Cuando Sansa intentó acercarse a él, solo la miró con desprecio. Ella era su futura esposa, o al menos se suponía que lo sería. Pero ahora él también empezaba a odiarla. Después de todo, su madre insinuaba que Lord Stark estaba detrás de los rumores, intentando hacerse con el poder. Ver a Sansa solo lo enfureció aún más. Tras él, Sandor se movía en silencio, mientras Jaime Poole permanecía junto a Sansa como su dama de compañía. Sansa se estremeció ante el grito del príncipe e intentó remediar la situación. Mi príncipe, espero que estos rumores no te hayan afectado. Sé que quien quiera que esté detrás de esto pronto pagará por tal injusticia. Murmuró con dulzura, intentando calmarlo. Pero eso solo lo enfureció aún más. Así que tú también te crees los rumores, ¿no? Que soy un cabrón. Puta. Sansa ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir la bofetada impactar contra su rostro. Joffrey la golpeó con fuerza, haciendo que Sansa diera un salto de miedo y mirara horrorizada la escena. Se desplomó en el suelo, aturdida, mientras Jaime Poole la observaba, paralizada por la conmoción. Entonces Joffrey sacó su daga y apuntó a Sansa. No vuelvas a hablar de esto delante de mí.
Si no, clavaré la cabeza de tu padre en una estaca frente al castillo. Exclamó furioso. Las dos chicas parecían petrificadas, paralizadas. El joven príncipe se marchó furioso a pasos pesados, abandonando el lugar. Sandor Clegane, que había observado en silencio, solo miró a Sansa un instante antes de seguir al príncipe. Más tarde, en la torre del rey, Ned se enteró de lo sucedido esa noche durante la cena. Al ver el rostro de su hija, se indignó y la obligó a confesar lo ocurrido. No aceptaré tal cosa. Hablaré con Robert inmediatamente. Dijo furioso, mientras sus hijas lo miraban sorprendidas. No, por favor, no hagas eso. Seré reina. Sansa murmuró, casi suplicando. Ned la miró horrorizado. Incluso después de lo sucedido, seguía pensando en convertirse en reina en lugar de en el hecho de que su prometido la hubiera golpeado de aquella manera. Suspiró, exhausto. Desembarco del rey ya no era seguro para ninguno de ellos. Tal vez sea hora de que regresemos al norte. Murmuró, sintiendo el caos que consumía la ciudad. No solo debía temer a Joffrey y a los Lannister. Jon andaba suelto, sembrando el caos por todas partes, agitando todo el nido de víboras a la vez, y con cada día que pasaba, el consejo se desmoronaba desde dentro. No tardaría en empezar a matarse en la corte. Una voz suplicante interrumpió sus pensamientos. Prométemelo, Ned. La voz de Lyanna lo inquietó. Había estado apareciendo en su mente con frecuencia durante la última semana. Miró a Sansa. Su hija parecía decidida. Pero Ned no podía permitir que esto continuara. Mañana, cuando Robert regrese de la cacería, informaré de esto. Te guste o no, Sansa, tu compromiso con el príncipe no se llevará a cabo. Lo declaró con firmeza, sabiendo que realmente estaba confirmando que los niños no eran de sangre real. ¿Qué? No, padre. No puedes hacer esto. Ella gritó, desesperada. Sansa. Ned la regañó con severidad, pero ella no le hizo caso. Simplemente salió corriendo de la mesa, llorando. Arya permaneció sentada, con los hombros tensos. ¿Es tan peligroso, padre? Ella preguntó, con la voz llena de preocupación. Ned asintió lentamente. Sí. Muy peligroso. Fue todo lo que pudo decir. Al día siguiente, el rey Roberto partió de cacería con un pequeño séquito, atravesando las puertas de la ciudad y dirigiéndose al sur hacia el bosque del rey. Todo parecía normal a medida que se adentraban en el bosque, avanzando con un caballero de la Guardia Real acompañándolo, junto con su escudero, algunos sirvientes y guardias. Solo quería relajarse un rato. Esa maldita mujer incluso me dijo que no debería ir de casa. ¿Quién se cree que es para darle órdenes al rey? Robert gruñó, recordando la audacia de Cersei, sin saber que ella estaba usando psicología inversa con él. Su reino comenzaba a derrumbarse. Se había convertido en un borracho que pasaba todo el tiempo con prostitutas. Ahora, todo se derrumbaba, y solo podía pensar en el maldito último Targaryen. Continuaron buscando algo que cazar a medida que se adentraban en el bosque. De mal humor, Robert seguía bebiendo, cada vez más ebrio y mareado, mientras el nervioso Lancel Lannister seguía sirviéndole. ¿Dónde están esos malditos animales? Exclamó, encontrando extraño que no hubieran encontrado nada todavía. Hasta que avistaron a lo lejos el primer jabalí que avanzaba. Rápido, vamos a atraparlo. Gritó mientras intentaba correr tan rápido como su cuerpo obeso le permitía. Sus sirvientes y guardias lo siguieron mientras avanzaba. ¿No estamos yendo demasiado lejos? Lancel murmuró con algo de miedo, ya que nunca se habían aventurado tan profundo antes. Los animales siempre aparecían mucho antes. Cállate y ve a donde el rey manda. El caballero de la Guardia Real, Ser Meryn Trant, dijo finalmente, siguiéndole la corriente. Estaba allí bajo las órdenes de la reina, encargado de asegurar que Robert resultara gravemente herido, o de ayudar a que sucediera si era necesario. Siguieron persiguiendo al único animal que habían avistado en ese lugar, sin percatarse de lo profundo que se habían adentrado en el bosque del rey. Está cerca, puedo sentirlo. El rey gritó emocionado mientras avanzaban. De repente, Robert se detuvo. Estaba borracho, pero sintió que algo había cambiado. Esperar. Exclamó mientras todos observaban el bosque. Todo estaba inquietantemente silencioso, tan silencioso que incluso la Guardia Real alargó la mano para tomar su espada. Luego vino. Roar. De repente se escuchó un rugido monstruoso, haciendo que todos saltaran de inmediato de miedo. ¿Qué demonios fue eso? Robert murmuró, con los ojos abiertos, mientras todos a su alrededor se tensaban, preguntándose si un monstruo acechaba en el bosque. Y así comienza la casa. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.